compañeras y compañeros del Presidium, compañeras, compañeros graduados, señoras, señores, muy buenas tardes. Pues para mí es un gran gusto y un honor estar este mediodía en mi querida Guadalajara, verificando la graduación de las generaciones de la 60ª y 63ª de Maestría en Impuestos, generaciones de doctor Antonio Sánchez Sierra y el maestro Luis Alberto Sánchez Zaragoza. Y bueno, pues escuché con atención a quienes me han precedido en la palabra. Hablamos de este escalón que han subido con el tema de su maestría, con la adquisición de conocimientos. Hemos platicado de las responsabilidades que tenemos porque al ser depositarios de un privilegio como lo es el estudio, dijo Luis Alberto el 4%, pues los privilegios únicamente se justifican cuando se reconvierten en un servicio hacia la sociedad, ¿cierto? Y también me quedé mucho con lo que mencionaron sus padrinos sobre aquella docta ignorancia de Nicolás de Cusa o de Sócrates del solo sé que no sé nada, es decir, porque entre más estudio más me doy cuenta que no sé, y el sentido de la frase es que entre más sé me doy cuenta que hay muchas más cosas que no sé. Quizás no debería decirles esto el día de su graduación, ¿no? Pareciera que es un chiste de humor negro, pero el que no sabe y no sabe que no sabe es inmensamente feliz, porque es ignorante, pero además ignora su ignorancia. Entonces el problema es cuando te empiezas a dar cuenta de tu ignorancia, ¿cierto? Pero fíjense que hoy quisiera decirles que en las civilizaciones antiguas nos movíamos por mitos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, los aztecas que habitaban en el Valle del Anáhuac pensaban que el sol, y no lo pensaban gratuitamente, tenían algunos estudios astronómicos muy avanzados, pero pensaban que el sol tenía una vida y entonces se moría cada 2000 y tantos años. No sé si han escuchado que nosotros somos hijos del quinto sol, este que tenemos ahorita, ¿no? Entonces cada que el sol iba a morir, se reunían los dioses en la ciudad de los dioses, Teotihuacán, y ahí elegían quién era el más perfecto para que se transformara en la nueva deidad, en el nuevo sol. Y entonces hay dos pirámides ahí, hoy las conocemos como la de la luna y la del sol, pero antes no se llamaban así, sino que en la pirámide pequeña se ponía el dios que había sido elegido para hacer el nuevo sol, y en la otra los demás, para presenciar el suceso. En medio de las dos pirámides se hacía una gran hoguera, y cuando el sol tocaba el horizonte en su último día, el dios elegido tenía que tirarse al fuego, asumir el calor, y entonces al día siguiente nacería como nuevo sol. Cuando este sol que tenemos, el quinto, eligieron a un dios que se llamaba Tecusistecatl. Y entonces este dios pues era muy bueno, muy nice, buena onda. Pero a la hora de que el sol toca el horizonte le dicen, aviéntate, porque se han fijado en ese espectáculo maravilloso que se va en unos segundos, ¿no? Y el cuate le dijo así como el Chapulín Colorado, sí me aviento, pero aviéntate ya, porque vamos a quedar en tinieblas. Y no se aventaba, y no se aventaba. Entonces uno de los del público, de los dioses del público, el Nenecuitzin, se aventó. Y ¡pum!, se convirtió en el nuevo sol. El otro dios, el Tecusistecatl, dijo, le voy a pasar a la posteridad como un rajón, cosa que era cierta además, ¿no? Así que dijo, pues no, entonces también se aventó. Entonces nos quedamos con dos soles, gran problema. Pero afortunadamente había por ahí otro dios muy sabio, dijo, esto ahorita lo resuelvo. Iba brincando ahí un conejito, Toshki, se dice en náhuatl, lo agarró y ¡pum!, se lo aventó y fundió al segundo sol. Se convirtió en la luna. ¿Se ha fijado que la luna tiene un conejo ahí pintado? Ah, pues es por eso. Bueno, esta creencia era real, o sea, se enseñaba en el Calmeca y en el Telpochcali, que eran las escuelas de los aztecas, pero todas las civilizaciones antiguas tienen este tipo de mitos que se confundían con el tema de la ciencia. Bien, la gran aportación de Grecia fue justamente el paso del mito al logos y con ello el nacimiento de la ciencia. Entonces el sol ya no era un dios que todos los días cruzaba el firmamento, sino que es un astro incandescente. Y entonces el Atlas no es un titán que sostiene al mundo, sino que el mundo tiene una fuerza de gravedad propia, o el universo como tal. Y entonces se empezó a entender el mundo
ya no con base en mitos, sino con base en ciencia, en conocimiento. Y cuando alguien se pregunte cuál es la grandeza de Grecia, esa fue, justamente. El problema estriba en que andando el tiempo, la gente empezó a pensar que los mitos eran irracionales. Eso tampoco es cierto. Los mitos guardan coherencia, guardan una lógica explicativa de la realidad. Y entonces empezamos a exaltar la razón como si fuese una cosa indispensable para la felicidad, el éxito, y esta gente que es tan inteligente. Bien, esto llegó al máximo cuando Voltaire, en la Revolución Francesa, o en la víspera, declara oficialmente la muerte de Dios. ¿Por qué? No lo puedo entender racionalmente, y como mi razón no lo entiende, no existe. Ese es el positivismo. Bueno, incluso en la catedral de Notre Dame se le puso un altar a la diosa razón. Y entonces nuestra generación creció pensando que la razón es lo máximo. Sí, hasta que llega el COVID, por ejemplo. Sí, hasta que el 19 de septiembre vuelve a temblar en la Ciudad de México. Y entonces decimos, vi una entrevista con un investigador de la UNAM y dijo, pues científicamente no tenemos elementos para explicar por qué el 19 de septiembre ha temblado 3 veces con movimientos superiores a 7 grados Richter. Bueno, esto nos dio una sacudida y nos hizo que le bajáramos 2 rayitas a la espuma de nuestro chocomil, ¿verdad? Nuestra razón es limitada. Hay cosas que no entendemos, y no las entendemos no porque sean irracionales, sino porque son suprarracionales, están por encima de nuestra razón. Olvídense del tema de los temblores y esto, simple y sencillamente el propio misterio de la vida. ¿Por qué nacemos? ¿Alguien de ustedes nació por voluntad propia? ¿Alguien de ustedes cuando era un espermatozoide directo al óvulo levantó la colita y dijo, ¡hey! ¡Llévenme a mí! No, nacimos en contra de nuestra voluntad, si quieren verlo drásticamente. ¿Por qué nací en esta época? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué nací en este país? Yo no lo decidí. No hay una explicación racional para eso. ¿Por qué morimos? ¿Por qué envejecemos? Es que empezamos a perder células, elasticidad. Sí, ya sé eso. ¿Pero por qué? ¿Me explico? Este entonces es el gran sentido que complementa a los saberes técnicos y a los saberes que nos da la ciencia. Es decir, no es únicamente la ciencia para el conocimiento, sino es la sabiduría para la contemplación, para contemplar aquello que no puedo entender y no pelearme con ello, sino entender que hay fuerzas que están por encima de ella. Entonces, creo que cuando nosotros tenemos este escalón por encima de nuestra preparación académica, tiene que ir de la mano, sí, con lo que sabemos y saber lo que sabemos, pero también saber lo que no sabemos y saber lo que no entendemos. Y eso nos va a dar un poquito de humildad, un poquito de humildad. Alguien me dijo alguna vez, a mí me cuesta trabajo ser humilde, Salvador, porque humilde se me figura como que es humillante, ¿no? Y de hecho viene de la misma humus quiere decir tierra, ¿no? Entonces humilde y humillar es que te echan tierra, ¿no? Ese tipo de cosas. Le dije, mira, te voy a dar un consejo. Cuando pienses en lo mucho que sabes, en lo mucho que eres, piensa en lo mucho que no sabes y en lo mucho que no eres. Y eso te va a ubicar más o menos para que entendamos que, como dijo mi querido Felipe, el secreto está en la solidaridad, en darte a un tema de sociedad y en tener un sentido de vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es la misión que uno tiene? Y entonces, el saber esto te va, dijéramos, a facilitar que no vivas amargado, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay cosas que no van ahí. Dijo Luis Alberto una palabra, dijo que todos ustedes son magnánimos. Esa palabra, esa virtud es quizá la que se espera de nosotros. Magna quiere decir grande, ánima, alma. El magnánimo es el que tiene alma grande, es aquel que no se abate en las penas, pero tampoco se exalta en los éxitos. ¿Por qué? Porque sabe que todo pasa y sabe entonces
que hay que llevar una línea sosegada de comportamiento y tratar de actuar en consecuencia. No se trata de que el magnánimo no sienta miedo, ¿verdad? O no sienta dolor o estas cosas. Es simple y sencillamente cómo le plantas cara a esas situaciones, ¿cierto? Ahora que tembló en la Ciudad de México, pues a mí me dan mucho miedo esas cosas. Entonces empezó a temblar y yo sentía que mi corazoncito se me iba a salir. Pero imagínense que soy el rector, imagínense que yo salía echando patadas. Quítense, ábranla que lleva bala. ¿Sabes el que pueda? Pues no puedo hacer eso. Y aunque se me esté saliendo el corazón, tengo que decir, a ver, tranquilos todos, no corro, no grito, no empujo, por favor, salgan, aunque tú llevas una fiesta por dentro. Pero no se trata de no sentir, se trata de controlar lo que sentimos. Entonces, pues yo les invito a que además de esta trayectoria exitosa en el tema de los conocimientos y del entender, también desarrollemos de manera paralela una carrera exitosa, paradójicamente, en el no entender. Y saber que eso nos acerca justamente no solo al raciocinio, sino a la sabiduría. Que así sea, y enhorabuena por este logro en su vida personal, profesional, y a sus familias también. Muchas gracias. Bueno, y pues les pediría nos pongamos de pie para hacer la clausura oficial, siendo las 2 de la tarde con 23 minutos de